La actual Ley General de Educación 18.437 refiere a la creación del Instituto Universitario de Educación, la IUDE. ¿Sus partidos contemplan apoyar, trabajar en este sentido? ¿Cuál es su opinión? Lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo. En lo personal, absolutamente comprometido con saldar una injusticia que los docentes tenemos, que es nuestra titulación universitaria. Desde el 2005, en el partido que estoy, presentó el doctor Julio María Sanguinetti en el Senado de la República un proyecto de ley para que los docentes tuvieran título universitario. Lamentablemente, ni el gobierno de la época ni otros actores consideraron pertinente aprobarlo en aquel momento, lo hacía desde la órbita de la ANEP. Estamos en el 2019 y la cuestión sigue sin avanzar. Creemos nosotros, y está en el programa de gobierno, que hay que crear un instituto universitario que brinde título universitario. Nosotros los pensamos dentro de la órbita de la Administración Nacional de la Educación Pública, modificando, obviamente, dentro de la modificación de la ley y dentro del marco constitucional, que aprovecho a decir que para nosotros no hay duda que hay que respetar plenamente la autonomía de las entidades públicas de educación, y en dicho marco hay que trabajar. Resumen, apoyamos calurosamente y nos comprometemos a concretar algo que no se ha concretado, que es la titulación universitaria de maestros y profesores. Bien, gracias por la brevedad también. Bien, bueno, esta pregunta está emparentada con la primera y me permite complementar algún concepto que ya mencioné. Digo antes que nada que no hay que confundir autonomía con cogobierno. Acá el problema es el cogobierno. Nosotros tenemos una universidad pública que es la UTEC, que es autónoma, pero no es cogobernada. De modo que quizá alguien está con esa confusión demorando el reconocimiento ya no terciario sino universitario de los títulos docentes. Digo también que no hay que confundir instancias de gobierno con instancias de participación. El derecho de iniciativa y el derecho de asesoramiento preceptivo a través de las asambleas técnico-docentes que nos tocó instalar está allí vigente para que se exprese el conocimiento técnico, y lo mismo los proyectos de autonomía de centro. Creo que, en mi modestísima opinión, es mucho más trascendente lo que puede hacer un director con las manos libres y con todo el potencial a nivel de su escuela que sentado en un consejo donde va a estar neutralizado por el resto de los consejeros. Pero es mi opinión personal. Voy a leer ahora lo que dice el Partido Nacional, que va más allá del instituto. El instituto, como ustedes saben, estaba previsto en esta ley ya hace más de 10 años, con mayorías absolutas, no ha podido ser cambiado porque la piedra fue el cogobierno. Entonces dice el programa del Partido Nacional: elaboración de una ley sustitutiva del proyecto de creación de la Universidad de Educación UNED, que otorgue rango universitario a la formación docente e integre los esfuerzos que hoy se realizan tanto en el sector público como en el privado. La formación docente de nivel universitario debe abarcar desde los docentes de educación inicial hasta los de bachillerato, en todas las ramas de la enseñanza que están a cargo de ANEP. Después sigue, se elaborará un currículum mínimo a ser exigido a todas las instituciones que se dediquen a la formación docente, sea en el ámbito público o privado. De modo que sí al nivel universitario de los títulos docentes, no al cogobierno. Muchas gracias. Pero la creación... Si bien soy más conocido como escribano, soy abogado también por 44 años, y a ustedes les podrá parecer un poco descolgado el comentario, pero sí hay una cosa que siempre me molestó, fueron las chicanas. Y es imprescindible que los docentes, que son protagonistas del fenómeno educativo, de la tarea educativa, tengan nivel universitario. Durante 38 años fui docente universitario y le daré la bienvenida a los docentes a la formación universitaria con todo entusiasmo. El tema del gobierno me parece un asunto lateral. No puede ser un pretexto para que nos estanquemos, caminemos en el fango del gobierno de esa universidad
y le neguemos a los docentes la posibilidad de acceder a ese grado de formación que es imprescindible, porque la docencia refleja el nivel de los docentes en gran medida y necesitamos que los docentes lleguen a los máximos niveles de formación posibles. Así que Cabildo Abierto va a apoyar una universidad de formación docente, sea cual sea su gobierno. Gracias. En primer lugar, ustedes saben que Unidad Popular no va a llegar a la presidencia. Aspiramos a tener una fuerte bancada en la primera vuelta y en la segunda que cada cual vote al menos malo o al que le parezca mejor. Pero ¿por qué queremos defender algunas cosas desde la bancada? En primer lugar, para nosotros la formación universitaria tiene que tener autonomía y cogobierno. Pero cuando yo digo cogobierno de 4. Docentes, egresados, estudiantes y funcionarios. Ese es nuestro concepto. Y ahí desarrollar una línea de trabajo independiente como fue nuestra vieja universidad, cuando luchaba por un proyecto autónomo para una patria soberana con ciencia y tecnología al servicio de las causas populares. En segundo lugar, no puedo olvidarme que desgraciadamente el gobierno actual encajonó el Congreso Julio Castro, que era el generoso esfuerzo de los docentes por una educación diferente a la educación que tenemos. Por algo no se evalúa el plan Ceibal y por algo los datos nos dan señales alarmantes. En tercer lugar, yo exhorto a los colegas a estudiar profundamente EDUI 21. Es el plan más siniestro de privatización de la escuela pública y el sometimiento del estatuto docente a las leyes del mercado. Lo que desgraciadamente inició este gobierno al entregar la soberanía patria y permitir que UPM2 meta su garra en la UTU, lo extiende EDUI 21 a la privatización total. Incluso propone abolir el cuerpo inspectivo por una agencia público-privada de evaluación educativa. Y el derecho de evaluar el docente lo hace la empresa, las fuerzas vivas de la sociedad, en función de si queda o no en el cargo. Pero yo exhorto, no lo lean todo porque es una masa, empieza precioso, hablando de la dignidad docente, el cangrejo bajo la piedra está después, lean el resumen educativo. Con eso alcanza. Esa es la posición de la Unidad Popular y estamos a la orden para cualquier reunión de explicar las amenazas de un proyecto de educación como el de este gobierno que va sometiéndose poco a poco al Banco Mundial y de un proyecto de educación mucho más entreguista que cumple con el culto del Dios mercado que es EDUI 21. Bien. Hace falta, sin ninguna duda, avanzar hacia la creación de una universidad de la educación. Pero hay que comprender que eso es una compleja construcción institucional y académica. Hay que hacerla. Hay que hacerla de tal manera que esa universidad de educación se vincule estrechamente con el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Todas las instituciones, las que ya existen y las que se crearán, van a beneficiarse de la creación de la Universidad de Educación. La Universidad de la República también, a la inversa. La creación de la Universidad de Educación no necesita aprovechar todo el potencial, toda la experiencia y toda la capacidad que hay en nuestra educación pública. Esta universidad estamos planteándola, por supuesto, autónoma y cogobernada. La ley de creación de la UTEC establece la autonomía y el cogobierno de la UTEC. Y voy a defender el cogobierno en sus diversos aspectos, que seguramente debe ser expandido, así intentamos hacerlo cuando nos tocó actuar, pero que en particular lo que está en juego en este caso, la defensa del cogobierno estudiantil. El cogobierno estudiantil es una fuente de formación ciudadana, es una fuente de renovación de toda la actividad educativa. Si no apostamos a los jóvenes y al involucramiento de los jóvenes,
que nos están dando a escala internacional una lección extraordinaria en materia de lucha contra el cambio climático, ¿cómo lo vamos a hacer? Por cierto, es una tradición propia de América Latina el cogobierno estudiantil que debe extenderse a otros actores. ¿Vamos a renunciar a ella o vamos a expandirla? Para fomentar el activo involucramiento de los docentes en la defensa y la transformación de la educación pública, hay que asegurar el carácter universitario de la formación docente, con todo lo que ello implica. Formación universitaria significa vincular enseñanza con creación de conocimientos, vale decir con investigación. Formación universitaria, en América Latina muy en particular, implica vincular enseñanza con extensión, vale decir con el uso socialmente valioso del conocimiento mediante la colaboración de actores educativos y otros actores. Nadie necesita, iba a decir, ninguno necesitamos, pero ya soy un docente jubilado, nadie necesita más que los docentes seguir estudiando toda la vida, en ambientes creativos, al más alto nivel. ¿Cómo vamos a suscitar el interés de nuestros estudiantes? ¿Cómo vamos a enseñar a seguir aprendiendo siempre, que es lo más importante, si no nos damos la ocasión nosotros mismos de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de formarnos y reformarnos permanentemente en ambientes creativos? Formemos una universidad de educación construyéndola académica e institucionalmente inserta en el conjunto de la educación pública. Bien, respetemos los tiempos. El Partido Independiente ya desde su programa anterior tiene incluida la creación de la educación, de consagrar la educación a nivel universitario, ya sea en la forma de, bueno, como dice la ley, del instituto universitario o de otras formas. De todas maneras, más allá de que lo apoyamos fervientemente, porque además creemos que la educación es demasiado importante como para que los docentes no tengan un rango universitario, y nos parece que es el origen de la creación de conocimientos, y nos parece que el docente tiene que tener un reconocimiento social que supo tener en este país, sobre todo sobre mediados del siglo XX, y que ha ido perdiendo por distintos motivos, ha ido perdiendo un prestigio social, un reconocimiento, y la formación ha sufrido un deterioro, entre otras cosas porque el mundo está exigiendo otros niveles de formación. Nos parece absolutamente elemental, que ya no es objeto de discusión, el hecho de que todos los niveles docentes tengan un instituto de formación universitario y se requiera para ellos una graduación universitaria. Por otro lado, creemos que este tipo de instituciones va a tener, como no ha habido acuerdo, y es una necesidad urgente, va a necesitar de acuerdos que, digamos, partiendo de la base de la necesidad básica y central de alcanzar el objetivo, de que se mejore la formación docente y se alcance un grado universitario. Después las formas va a haber que discutirlas, pero siempre sobre la base de la necesidad urgente de que esto se logre. Como dicen los parlamentarios, por una alusión voy a responder lo de EDUI 21, no nos vamos a enroscar en esto, pero sí quería dejar sentado mi desacuerdo, por supuesto, con los comentarios del maestro Abella, entre otras cosas, porque EDUI es una organización que se formó y su trabajo que terminó, su producto final fue el Libro Blanco de la Educación, que está abierto todavía en algunos aspectos porque se están estudiando las formas de financiamiento de algunos de los planteos. Está formado por técnicos independientes, pero que se conoce públicamente que pertenecen a todos los partidos políticos, incluidos los de izquierda. Por lo tanto, nosotros apoyamos este proyecto, entre otras cosas, y justamente porque fue construido por técnicos de todos los partidos y es una garantía para los ciudadanos uruguayos en cuanto a la defensa, en principio, equivocadamente o no, de los intereses de
de los chicos, de las personas que aprenden, que se forman, y no tan chicos, porque como decía Rosena, Bien. y yo comparto, el aprendizaje debe ser un proceso permanente.